Pues para empezar eso, pues estamos encantados de dar la bienvenida aquí como todo el Grupo Patrimonio Nacional al Monasterio de San Jerónimo de Yuste para celebrar este importante encuentro sobre la integración de los valores europeos en el patrimonio cultural. Queremos saludar en primer lugar a la Comisión Europea, el European Heritage Level Group, a los representantes del Ministerio de Cultura, a la Junta de Extremadura, nuestros compañeros de la Academia Iberoamericana y Europea de Yuste, con los que tenemos tanta colaboración continua aquí en el monasterio. Y también a los compañeros que ostentan el sello de Patrimonio Europeo de otras localidades, expertos del mundo académico y de organizaciones como Hispania Nostra, Iberomuseos, las rutas culturales del Consejo o las rutas culturales del Consejo de Europa. Gracias a todos por acompañarnos aquí, ¿no? Creemos sinceramente que este encuentro, organizado en colaboración con la Fundación de Yuste y las Minas de Almadén, no podría desarrollarse en un mejor escenario que este monasterio, que está espectacular en esta época y que luego podréis conocer más en profundidad, ¿no? Esta tarde. A lo largo de las últimas décadas, el Estado español ha tenido un firme compromiso con la recuperación de este espacio, no solo como bien patrimonial, sino como símbolo de nuestra memoria compartida europea, ¿no? Desde su declaración como monumento histórico-artístico en 1931, pasando por las restauraciones que se desarrollaron a mediados del siglo XX, hasta su integración en Patrimonio Nacional, la urbanización en la que nosotros trabajamos en el año 2004, la historia de Yuste expresa efectivamente esta decidida voluntad de los poderes públicos de ensalzar su dimensión europea. Este esfuerzo se ha traducido en inversiones arquitectónicas, programas culturales, alianzas institucionales y hoy en día en la incorporación del monasterio al sello de Patrimonio Europeo como reconocimiento de este papel en la historia y de la construcción del ideal comunitario. Patrimonio Nacional en estos momentos está llevando a cabo una estrategia de intervención en el monasterio gracias al plan de recuperación, a los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Estamos recuperando espacios para la visita, ya hemos recientemente abierto el coro, que vais a poder ver también esta tarde, y tenemos idea con estas obras de incorporar más nuevos espacios a la visita. Vamos también a ampliar los espacios utilizados por la Fundación y los vamos a rehabilitar y mejorar ostensiblemente, y también rehabilitaremos zonas clave para los fondos bibliográficos de la Junta de Extremadura, modernizando el centro de recepción de los visitantes de este monasterio y mejorando la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Todo ello con la intención de cumplir nuestro deber de conservar y mejorar un inmueble afectado al uso y al servicio de la corona, como todos nuestros reales sitios, y también desde el convencimiento de que con ello continuamos la senda de robustecimiento del valor simbólico y de la proyección europea de este sitio. En definitiva, el monasterio de Yuste es mucho más que un conjunto monumental excepcional, sin duda alguna, y accesible para todos. Es un símbolo de la espiritualidad y de la conciencia europea. Por ello fue la morada del emperador Carlos V y, como sabemos, acoge a nuestra querida Academia Europea Iberoamericana de Yuste y en la ceremonia del Premio Europeo de Carlos V cada año que preside Su Majestad el Rey. Queremos agradecer especialmente a la Comisión Europea y al EHL Bureau por su apoyo en este proyecto y por la financiación que también nos concede y este respaldo que nos permite seguir trabajando para convertir a Yuste no solo en un lugar de memoria, sino en un laboratorio de ideas y estrategias compartidas. Esperamos que las conclusiones de este encuentro sean fructíferas, sean útiles para todos los participantes, que nos inspiren, nos conecten y nos ayuden a avanzar juntos. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores, por estas palabras, por esta acogida también que siempre nos ofrece Patrimonio Nacional en esta que es su casa y que hoy en día y hoy especialmente es la casa de todos nosotros también. Yo aquí no soy Juan Carlos Moreno, porque como ya lo sabéis los que me conocéis, y tengo que expulsar la participación de nuestro querido director por un problema familiar serio de salud que le imposibilita totalmente estar aquí como le hubiese gustado.
Y bueno, pues en su nombre pues pido excusas por este imprevisto que ha surgido, pero que bueno, sí es imponderable y es imposible que pueda acompañarnos. Aún así, él ha puesto pues todo el interés en este encuentro y en todos los que sucederán en el futuro, porque esto forma parte de un proyecto que espero que sea el primero de muchos. Este proyecto que organizamos en el marco del sello de Patrimonio Europeo, con el apoyo de la Comisión Europea, de fondos europeos, que además recoge una serie de actuaciones que van mucho más allá de este encuentro, que creemos también que es uno de los temas principales del proyecto, porque es lo que nos va a permitir de alguna manera definir y sentar bases de cara al futuro para desarrollar un plan de acción que nos permita precisamente lo que pretende este proyecto, ¿no? Que es integrar los valores europeos en el patrimonio cultural, especialmente los sitios que han recibido el sello, pero también extensible a todos los demás sitios, porque cuando hablamos de patrimonio, y eso entraremos más tarde en discusión, cuando hablamos de patrimonio cultural y hablamos de patrimonio europeo, no hay fronteras, especialmente si hablamos de nuestras fronteras europeas. No todo el patrimonio podría considerarse, por lo menos el que está dentro de nuestras fronteras, como patrimonio europeo. Algunos será más significativo que otro, pero la idea es que el patrimonio al final acabe siendo una transmisión, una vía de transmisión, un pilar para transmitir también y dar a conocer esos valores y de alguna manera contribuir a ese proyecto tan importante, más hoy en día que nunca, que es el proceso de integración europea. Desde la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste llevamos ya más de 30 años trabajando. Fuimos creados en el año 92, precisamente con un fin, ya no solamente en poner el valor en la figura histórica del emperador Carlos V, que decidió retirarse a este lugar tan simbólico cuyo simbolismo también fue dado por el propio retiro del emperador aquí a Yuste, ¿no? Y cómo un hecho histórico como ese puede cambiar totalmente un lugar patrimonial como este, sino también con el ánimo de poner en valor el proceso de construcción europea, ya no solamente desde ese proyecto que comenzaron los padres fundadores, ¿no? Un proyecto político, un proyecto inicialmente económico, también un proyecto de paz, sino también un proyecto donde la cultura tuviese un peso fundamental. Y esa ha sido parte del trabajo que hemos venido durante muchos años realizando desde la Fundación Yuste, precisamente desde un sitio que es sello de patrimonio europeo. Trabaja en muchos otros proyectos culturales. Todo esto también lo hacemos a través de diferentes actividades, una de ellas la más reconocida, la más importante, la más visual, pero que también tiene una parte que a mí me gusta también destacar muy bonita, es el premio Carlos V, un premio que está destinado a reconocer y reconocer no solamente para reconocer la labor, sino también para que sirva de motivación a otras personas, reconocer a aquellas personas, instituciones, proyectos, iniciativas que hayan contribuido de manera significativa al proceso de integración europeo. En el pasillo, que luego tendréis más tiempo de visitar, podéis ver las fotos de todas aquellas personas que han recibido el premio Carlos V. Hace 2 semanas estábamos aquí con Josep Borrell, con Su Majestad el Rey, que le entregaba el premio europeo Carlos V precisamente por toda una vida dedicada a fortalecer ese proceso de integración europea, a luchar contra los grandes males que todavía existen en Europa, a promover la paz y sobre todo a promover las relaciones exteriores de la Unión Europea. Pero hay muchos otros, como Gorbachev, como Helmut Kohl, como Simone Veil, como Sofía Corradi, o instituciones como las rutas del Consejo Rutas Culturales del Consejo de Europa o el Foro Europeo de la Discapacidad, porque creemos también que Europa no solamente es una responsabilidad de los políticos, sino también de la sociedad civil y de los ciudadanos. Más allá de eso, pues realizamos una serie de actividades formativas, académicas, de investigación. Ahora empezamos ya a partir del mes de junio con los seminarios doctorales que están ligados al premio Carlos V. Cada premio tiene unas becas de doctorales en esta última edición que vamos a tener a finales de junio. Son las becas del premio Angela Merkel. Ella elige el tema, el premio elige el tema, en este caso es el tema de la cohesión europea, y hemos hecho una convocatoria, hemos recibido cerca de 100 propuestas, 18 doctorados estarán aquí reunidos también para presentar sus trabajos procedentes de diferentes países, tanto de Europa como de América
latina, y para mí esa es una parte añadida que tiene el premio especialmente bonita, porque también llega a la juventud, y gracias al premio hacemos que gente que no está inicialmente interesada por proyectos europeos pues también pueda dedicar parte de su doctorado a esa idea de Europa que nosotros le proponemos, a investigar y a intercambiar con otros colegas de otros países conocimiento y a enriquecer también sus estudios. Y luego pues organizamos cursos de verano, normalmente se hacen en el exterior, en el porche de la entrada de la fundación. Ahora pues con el apoyo también de Patrimonio Nacional estamos haciendo una serie de actuaciones, posiblemente en breve podamos tener unas nuevas dependencias. Todos somos conscientes, los que trabajamos con Patrimonio Nacional, de las limitaciones que nos impone también el propio patrimonio a la hora de trabajar y realizar este tipo de actividades. Aquí cada vez que tenemos que organizar algo, pues sabemos lo complicado que es poder a nivel técnico tener las condiciones adecuadas. Bueno, pues gracias al apoyo de Patrimonio Nacional vamos a tener muchas mejores condiciones y vamos a poder acoger mucha más gente y durante todo el año realizar muchas más actividades, con lo cual esto esperamos que sea un polo activo de valores europeos. Así que agradecer también ese apoyo que nos muestra. Agradecer a todos vosotros también el haber, digamos, aceptado nuestra invitación. Este es un encuentro que surge precisamente de la necesidad que hemos encontrado del debate, de alguna manera de buscar espacios de encuentro donde los que trabajamos sobre estas materias podamos reflexionar de manera pausada, y creemos que este lugar ofrece esas condiciones, igual que lo ofrecerá el sitio de las minas de Almadén, Parque Minero, en otoño, porque organizaremos un segundo encuentro similar a este, quizás con los mismos temas, y vemos que todavía se nos quedan cosas en el tintero, quizás con otros temas, pero queremos que estos lugares se conviertan también en lugares de reflexión y lugares de encuentro que nos permitan avanzar en nuestros objetivos. Tenemos representantes de diferentes entidades a nivel institucional, de personas que trabajan en el sector cultural, del sector académico, de otras iniciativas, como ha mencionado la gerente de Patrimonio, de las rutas culturales del Consejo de Europa. Tenemos representantes del Consejo de Europa, y creo que lo positivo aquí es que entre todos podamos alimentar esas dudas, ¿no?, que tenemos para poder trabajar en el futuro. Así que, bueno, agradeceros a todos los que estáis aquí, agradecer también a las personas que nos estén siguiendo online o que vayan a participar online por imperativos de agenda, que no han podido acompañarnos, y desearos unas fructíferas jornadas. Luego explicaremos con más detalle la agenda, pero esperamos que os sintáis como en casa y deseosos de escucharos para ver todo lo que podéis aportar a la causa. Así que muchísimas gracias. Y bueno, un poco como moderador del encuentro, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural está en camino. Le he pedido llegar a tiempo, así que tenemos intervención un poquito más tarde. Creo que a lo mejor son jardines históricos los que están por la puerta, que también... No, Entonces, bienvenida María, por allí. Y me gustaría Adela hablará más tarde cuando pueda incorporarse a nosotros, porque también la Fundación Juste forma parte de la Junta de Extremadura. Somos una fundación pública y también contamos con todo el apoyo, por supuesto, de la Junta de Extremadura, algo que hay que destacar en todo momento, porque bueno, pues es la que apoya tanto institucional como económicamente a la fundación. Me gustaría dar la palabra ahora a nuestro socio en este proyecto, que son las minas de Almadén, Parque Minero, que están representadas aquí por Francisco Javier Carrasco Vilara. Perfecto. Por favor. Bueno, yo la verdad es que pensaba que tenía que hablar en el acto de inauguración, pensaba que era broma, al final veo que... Bueno, yo solamente quiero aprovechar estos minutos para un poco para presentarnos, porque nosotros somos un actor un poco peculiar, a pesar de que somos una empresa pública, somos propiedad 100% del grupo SEPI a través del Ministerio de Hacienda. Somos una sociedad mercantil que tiene actividad comercial, ¿no?, y ánimo de lucro, ¿no? Lo que pasa es que Minas de Almadén, que es la empresa heredera de la explotación de las minas que se cierran en los años a primeros del siglo XXI, pues bueno, tiene unas actividades agropecuarias, con ovejas, vacas, caza, tiene una actividad de desarrollo
medioambiental en torno a los efectos del mercurio, con un centro tecnológico, y luego tenemos también el recurso cultural del Parque Minero de Almadén, que para nosotros es vital por muchas razones, ¿no? Porque es el heredero de la actividad que Minas de Almadén, o que la actividad minera de Almadén, porque Minas de Almadén es una empresa relativamente moderna, de 100 años, que desarrolló aquí, ¿no? Entonces, bueno, desde el Parque Minero de Almadén es el heredero de esta actividad minera de más de 2000 años en Almadén. Es la mina más antigua del mundo, cuya explotación ininterrumpida ha llegado a nuestros días. Es el yacimiento más importante de mercurio del mundo, está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, aparte de sello de Patrimonio Europeo. Es el primer anchor point de la Ruta Europea de Patrimonio Industrial, y también es sitio relevante de la química europea, ¿no? Por el que, bueno, en Almadén ha habido una actividad minera, se encierran siglos de actividad, como os digo, y bueno, y es un ejemplo vivo y muy relevante, un testimonio de cómo la actividad humana desarrolla y ha modificado el entorno, y un sitio rural como es aquello de Almadén, que espero que tengáis todos oportunidad de asistir en el encuentro que vamos a organizar, ¿no? Bueno, no voy a aburrir, la relación o la trascendencia mundial de las minas es relevante y europea. Bueno, hay numerosos ejemplos desde el plano económico y financiero, con el arriendo de 120 años en el siglo XVI y XVII de la familia Fuller. Bueno, en la formación con la creación de los primeros estudios de ingeniería en España, en Almadén, por ingenieros alemanes que se trasladaron a Almadén para dirigir la explotación de las minas en el siglo XVIII. Intercambio tecnológico de hornos, de sistemas de producción de mercurio con las minas eslovenas de Idria y de mercurio de Monte Amiata, que no sé si lo conocéis, una zona de la Toscana, y con los que mantenemos además un contacto muy estrecho por distintas razones. Y bueno, no sé, nosotros estamos encantados de participar y de colaborar en este proyecto, y de colaborar y por supuesto en organizar y conseguir que el segundo evento complemente lo que se consiga aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Francisco Javier. Bueno, decir que además tendremos otras actividades culturales, ¿no? Como un concierto, que el próximo día 28 de junio tendremos un concierto de la Coral Minera de Almadén aquí en el monasterio de Yuste, que bueno, también es algo que nos ha permitido este proyecto, precisamente es acercar a dos instituciones que inicialmente podrían parecer muy lejanas, pero hemos intentado buscar esos puntos de encuentro, ¿no? Como pueda ser el tema de la reflexión y el trabajo conjunto, pero también la actividad cultural, ¿no? Entonces, nos traeremos a Yuste uno de los conciertos que ellos suelen organizar en el Parque Minero, y nosotros posteriormente en otoño llevaremos también uno de los conciertos que organizamos aquí en Yuste a las minas de Almadén, con lo cual también hay posibilidades de colaboración si hay ganas de hacerlo. Así que orgullosos de teneros como socios. Vamos a dar a continuación la palabra a José Manuel Fernández Arroyo, que es jefe de unidad adjunto del programa Europa Creativa en la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea. Creo que está ya conectado, y si podemos ponerle en pantalla para que podamos visualizarle. Nos estamos viendo nosotros. Yo sí os veo. Sí, nos ves. Lo que pasa es que nosotros no te vemos a ti, habría que cambiar. Bueno, es vuestro beneficio, no de mí. Le decimos a los técnicos para que te podamos ver si pueden cambiar la imagen. Está cortada. Sí que nos están viendo. Sí, esa es la pantalla, sí. Antes le veíamos. Un segundito. Ahora te vemos. Sí, José Manuel, muchísimas gracias. Espero que nos hayas estado escuchando las intervenciones anteriores. Muchas gracias. Sabemos que es complicado con la agenda que tenéis en Bruselas venir hasta Yuste. Tenemos aquí un representante del EHL Bureau, y sobre todo pues agradeceros toda la atención que nos habéis prestado estos días para poder participar en el proyecto y apoyarnos en el desarrollo del mismo. Te dejo la palabra.
Bueno, pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias. No voy a expresar mis disculpas por no estar allí, sino que voy a expresar mi pena por no estar allí. O sea, porque bueno, estoy ahora mismo en Bruselas. Efectivamente, para nosotros no es fácil ir por motivos de agenda. Si estuvierais viendo por la ventana lo que yo estoy viendo, estaréis deseando también estar allí, justo en un sitio tan privilegiado. O sea que mi pena por no poder estar allí en persona. Y lo primero de todo, bueno, gracias por invitarnos, tanto para mí como para mis colegas que están siguiendo alguna de las sesiones también online. Es un auténtico privilegio formar parte de este tipo de reuniones, porque esta es la base de todo lo que hacemos y por lo que nosotros trabajamos para que este tipo de reuniones, este tipo de colaboraciones salgan adelante, porque son la base de todo. Me gusta, bueno, no voy a saludar uno por uno, pero bueno, también mis saludos, mis agradecimientos por la invitación a la Fundación Juste, al Ministerio de Cultura, al Buró de HL, al Patrimonio Nacional, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Junta de Extremadura, a todos los participantes, mis más sinceros saludos, y me gustaría en algún momento que pudiéramos coincidir para conocernos en persona. Yo llevo no demasiado tiempo en este puesto como jefe adjunto en la unidad de cultura, pero inmediatamente me he vuelto un apasionado especialmente del sello de patrimonio europeo. Y creo que este espacio es importante porque el sello de patrimonio europeo nos habla de una historia común en Europa, pero que sigue mirando hacia el futuro. Y esto es lo que Juste y Minas de Almadén yo creo que están haciendo y estáis haciendo muy bien. Porque la cultura y la identidad es una prioridad para Europa, y lo es ahora más que nunca. La cultura y el patrimonio no son un lujo, y no son considerados un lujo, son un pilar para nosotros. En el último Eurobarómetro que hemos realizado preguntando a los ciudadanos en torno a este tema, el 87% de los ciudadanos, y esto es un número muy alto para lo que estamos acostumbrados en reconocimientos en eurobarómetros, cree que la cultura y el intercambio cultural refuerzan la identidad europea. Y el 86% reconoce que el patrimonio nos reconecta con nuestro pasado. Esto, en unos tiempos como los que estamos, en los que vivimos tantas crisis identitarias y geopolíticas, es fundamental. Reconectar con nuestros pasados y mirar juntos hacia el futuro. Y aquí el patrimonio juega un papel, yo diría que fundamental, como lugar de encuentro, de intercambio de experiencias, de consolidación de identidad y de mirar hacia el futuro. Y estos patrimonios son esenciales no solo para la ciudadanía en general, pero especialmente también para la juventud. No voy a decir que no hay trabas para la cultura, las hay. La riqueza cultural europea es grande, y en España es inmensa, pero hay trabas, y que tenemos que entre todos identificar y tratar de seguir venciendo juntos para que haya acceso a la cultura para todos los ciudadanos. Esto requiere esfuerzo político, requiere de acuerdo, requiere de voluntad, y por eso desde la Unión Europea se está impulsando un marco que es el Culture Compass, o bueno, la brújula cultural, al cual está enfrente nuestro comisario, y que me consta que es una iniciativa que él especialmente está detrás de ella, y no solo con cariño, sino con pasión, para conseguir colocar la cultura en el centro de las políticas europeas y en el centro de las políticas de los Estados miembros, en la medida en que esto sea posible. Y el papel del sello de patrimonio europeo, la European Heritage Label, es una de las herramientas más valiosas con las que contamos, o al menos esta es la percepción que nosotros tenemos, porque estos sitios no solo tienen una importancia histórica, sino que tienen una capacidad para conectar con las personas, para ofrecer una experiencia cultural significativa, para ser un lugar de intercambio
que nos ayude a compartir experiencias, a conectar, a innovar, a mirar hacia el futuro, que son fundamentales, y que la capacidad que tenéis no es fácil de encontrar, y por eso es tan importante para nosotros y para seguir construyendo de manera conjunta. El proyecto en concreto, el proyecto de Juste Almadén, es un proyecto, bueno, es estupendo el contenido histórico, la significación que tiene, pero también cómo esta misma reunión nos pone mirando hacia adelante y mirando hacia el futuro como lugar de encuentro y de construcción, de aprendizaje mutuo, y que esperamos poder ser parte y reforzar desde nuestra posición en la comisión, y desde impulsores y gestores del programa Europa Creativa de Creative Europe, que es nuestra principal herramienta para ampliar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos y financiar proyectos que promuevan la inclusión, la movilidad y el talento. Este instrumento, que ahora estará pronto bajo revisión con el nuevo marco financiero plurianual, y que todos esperamos que tenga una continuidad durante los próximos 7 años, como digo, herramienta fundamental para el apoyo a la cultura a nivel europeo. Porque la cultura no puede estar en los márgenes de la política, nuestro comisario lo sabe muy bien, nosotros lo sabemos muy bien, sino que queremos ponerla en el centro de la política europea y acercarla a donde se toman las decisiones. Por eso, proyectos como este, queremos daros nuestro reconocimiento, porque son plataformas de identidad, y creo que en tu introducción lo has mencionado antes. Me ha gustado mucho la expresión, diciendo que queréis ser un polo de valores europeos, y yo creo que has acertado, has dado en el clavo con esta expresión, y creo que lo estáis siendo, polo de valores europeos. Y os animamos a seguir en esta línea, a trabajar juntos y con nosotros en la medida que os podamos ser útiles, porque no hay duda de que esta es el más claro ejemplo de cómo construir juntos Europa. Acabo ya aquí mi intervención, y de nuevo muchísimas gracias a todos, y bueno, nuestros mejores deseos para estas jornadas, que, como os digo, tanto yo como gente de mi equipo intentará estar siguiendo online desde Bruselas. Muchas gracias. Sí, y muchísimas gracias, José Manuel, por tus palabras, también por el apoyo que nos prestáis, también por esa estrategia, ¿no?, que estáis siguiendo con esta nueva comisión de cara a que la cultura se convierta en un pilar fundamental, algo que creemos esencial, ¿no?, especialmente en estos tiempos que corren tan convulsos, ¿no?, y tan difíciles, ¿no? Y muchas veces los que trabajamos en el sector cultural decimos que si le hubiésemos puesto más atención a la cultura y a la educación en el pasado, quizás algunos de los problemas que afrontamos hoy en día se podrían haber evitado. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, así que intentemos seguir apostando por la cultura. Nosotros pues sabemos llegar todas las conclusiones que salgan de este encuentro, y también esperamos en un futuro poderlas compartir allí personalmente con vosotros. Agradeceros también, porque sé que hay un equipo detrás de vosotros que va a estar siguiendo el encuentro, y esperamos poder contribuir también a vuestro objetivo, que también es el nuestro, y que el sello, pues que creemos que realmente es una iniciativa preciosa que puede aportar mucho a Europa, pues pueda seguir fortaleciéndose en años venideros, y que sean muchas los sitios que se acaben sumando a esta reflexión. Esto solamente es el comienzo. Así que muchísimas gracias. Y vamos a continuar dando la palabra a Sergio Ortega Muñoz. Él es el coordinador nacional de España para el sello de patrimonio europeo, entre otras iniciativas. Me atrevo también aquí a mencionar también a las rutas culturales del Consejo Europa, dentro de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, y la palabra es tuya. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar reunidos hoy aquí en Juste, y ver tantas caras conocidas de gente con la que vas teniendo proyectos y vas relacionándote, ¿no?, en la labor profesional.
Gracias son obligadas, pero no están siempre, hay siempre que darlas a Fundación Juste, Academia Europea Iberoamericana, Patrimonio Nacional, Minas de Almadén y también, por supuesto, al EHL Puro, por la iniciativa de reunirnos hoy aquí. Excuso también la presencia de María Gúndez, de la Subdirectora General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, que tuvisteis la amabilidad de invitarla. Me hubiese encantado, y ella, los que la conocéis, sabéis que está en todo a lo que puede llegar, pero era del todo punto imposible. Estamos en medio, ella precisamente, en medio de la organización, como sabéis, de Mondiacult, que se celebrará a finales de septiembre en Barcelona, la reunión de ministros de Cultura de UNESCO. Y bueno, le ha caído de lleno la coordinación de ese programa. Pero bueno, su saludo también para todos los participantes. Y me excuso también a mí mismo porque, bueno, hoy estoy un poco mejor. Ayer tenía un ataque de alergia que hubo un momento que pensé que tenía que llamar y decir que no podía, y avisar a Rosa, que hemos tenido el placer y a Eladio, que ha tenido el placer de venir con ellos. Me excuso por el posible la voz o que no pueda en algún momento hablar lo suficiente o todo lo que me gustaría. Bueno, estamos hoy aquí reunidos en un encuentro que tiene como título Integrar los valores europeos en el patrimonio cultural. Yo, siguiendo el artículo del Tratado de la Unión, su artículo 2, en el que se mencionan esos valores de manera específica y que me vais a permitir que los mencione, como son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y también el respeto a las minorías. Me parece que, dada la situación actual en el contexto internacional, me parece de lo más apropiado y de lo más pertinente que se pongan delante estos principios, estos valores que fundamentan el proyecto europeo, la importancia que tienen hoy en día frente a los ataques de distinta naturaleza que estamos sufriendo. Así que, bueno, enhorabuena también por la oportunidad y lo oportuno de este encuentro, relacionándolo además con el patrimonio cultural y con un programa como es el del sello, que, como sabéis, desde el Ministerio de Cultura tenemos la competencia para relacionarnos, por así decirlo, directamente con la Comisión, con Bruselas, igual que ocurre con otras iniciativas como son las convenciones internacionales, las convenciones UNESCO, perdón. Y bueno, por lo tanto, es un proyecto que está imbricado en la organización, en concreto, de mi subdirección general. Como digo, la competencia para la presentación de candidaturas. Tenemos un procedimiento establecido que copia y es el mismo que tenemos para las candidaturas de UNESCO, que es la presentación de los proyectos por parte de las comunidades autónomas. Su revisión en los grupos de trabajo de carácter técnico en el que estamos presentes el Ministerio y los técnicos de las diferentes comunidades autónomas, y su posterior aprobación por parte del Consejo de Patrimonio Histórico, que, como igualmente conocéis, es la reunión en materia de patrimonio de las comunidades autónomas y el Estado. Bueno, España hoy en día, a fecha de hoy, tenemos 4 sitios que han obtenido esta categoría de sello de patrimonio europeo: Juste, Almadén, las minas de Almadén, el Archivo de la Corona de Aragón y la Residencia de Estudiantes de Madrid. Estoy seguro que convendréis conmigo que tenemos capacidad, creo, para seguir presentando sitios de una altísima significación europea, y en eso estamos. Para el próximo ciclo de evaluación, el Ministerio ha presentado ante la Comisión la candidatura del Real Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y la Fundación Santa María la Real, así como la sede histórica de la Universidad de Valencia, el Centro Cultural de la Nau. Bueno, tenemos aquí también a Miguel Senra, del Buró, que, como sabéis, es esa organización que está ayudando y que está remando para aumentar el conocimiento y la visibilidad del proyecto del sello, que todos entendemos que es un punto que hay que fortalecer, propiciar las acciones comunes, como puede ser la que nos reúne hoy aquí, y crear y perdonadme esta expresión, que hablando de cultura no me suele gustar mucho, bueno, esa marca común que nos sitúe un escalón por encima del punto en el que estamos en este momento.
Por lo tanto, bueno, el sello creo que se encuentra en un momento de reflexión, de cambio, de avance hacia el futuro, esta iniciativa europea. España estamos desde el Ministerio intentando colaborar en ese proceso de reflexión. Estamos, de alguna manera, propiciando o motivando algunos cambios que creemos que se pueden producir en la iniciativa del sello, como puede ser sabéis que es un programa de carácter bianual, hacerlo avanzar en la medida de lo posible hacia la anualidad. También una cosa u otra, la posibilidad de que haya más de un proyecto por ciclo de evaluación que pueda ser seleccionado. Implicarnos por parte de los Estados miembros de una manera un poco más real en las evaluaciones. Y hay un punto que consideramos muy importante, que es el de la ampliación de los sitios transnacionales. Que ahora simplemente no me voy a exceder, descuidar del tiempo que tenemos, pero ahora os comentaré ese punto. También nos gustaría asegurar, y creo que lo estamos haciendo, que el procedimiento garantice unas propuestas sólidas y competitivas. Y sobre todo que respondan de manera fehaciente a las directrices que guían el sello de Patrimonio Europeo. Os comentaba lo de las candidaturas transnacionales porque desde el Ministerio de alguna manera entendemos que, bueno, sabéis que hay 3 categorías, que son los sitios, como pueda ser Juste, bueno, como son nuestros 4 sitios españoles. Están los sitios temáticos nacionales, que España no tiene ninguno, y a nivel europeo hay muy pocos. Y están las candidaturas transnacionales, diferentes sitios en países europeos. De momento, y me corregirá Miguel, creo que solamente hay uno, que es el de los paisajes cistercienses. Y bueno, desde el Ministerio sí, consideramos realmente que sería interesante avanzar hacia proyectos de esta naturaleza que nos unan a diferentes lugares y diferentes países. Creemos que eso le daría un valor añadido a las candidaturas, independientemente, por supuesto, del que tienen ya per se y reconocido los sitios individuales o los sitios temáticos nacionales. Una cosa no quita la otra. Y de hecho no lo voy a mencionar de manera específica, no voy a meterme porque no es todavía una candidatura oficial, pero sí que os adelanto que estamos desde el Ministerio trabajando en una candidatura transnacional con otros 2 países europeos, cuya intención sería presentarla para el próximo ciclo de evaluación. Nada más, de nuevo agradecer la invitación al Ministerio de Cultura por participar. Es un honor estar aquí, un placer compartir todas las reflexiones que se vayan a hacer en estos dos días. Espero poder colaborar de manera proactiva a los temas y si encuentro que tengo algo interesante que comentar y nada más. Encantado de estar en Juste como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por tus palabras, también por tu apoyo y por estar ahí. Seguramente que tendrás mucho que aportar y nosotros pues vamos a intentar también aportar al propio sello y al trabajo que realizáis desde el Ministerio, como puede ser de otra manera. Me gustaría dar la palabra ahora a Miguel Senra Hermana. Él es responsable de Cultura y Ciudadanía. Trabaja en el HL Bureau, la oficina, digamos, técnica del sello de Patrimonio Europeo. Bueno, pues también nos acompaña y que forma parte de este grupo y sobre todo que moviliza y dinamiza esta iniciativa. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo voy a ser breve, lo primero porque me toca ser el último, entonces es muy fácil, tengo una ventaja a todos, ya habéis agradecido a todas las instituciones que estamos aquí, pero creo que es importante recordar el trabajo tanto de la Fundación Juste de Patrimonio Nacional como de Almadén por convertir en realidad lo que hace un par de meses era algo sobre el papel, era un proyecto de nuestra Call for Projects que sonaba muy bien en el papel y hoy lo estamos cumpliendo, estamos haciéndolo realidad. También agradeceros porque nos hacéis el trabajo más fácil al IHL Bureau. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es que los sitios colaboren entre ellos. Entonces, ver no solo gente de Almadén, gente de Patrimonio, de Juste, del Archivo de la Corona de Aragón, de Sagres, saber que también la invitación ha sido extendida a otros sitios de Portugal, a nosotros nos hace muy felices porque es nuestro objetivo principal, que los sitios trabajen entre ellos. También deciros que no estamos solos. Esta es una de las 10 iniciativas de los 10 proyectos que IHL Bureau está financiando en esta primera Call for Project que hicimos. Hay proyectos en Italia, en República Checa que ya están sucediendo
y hace poco cerramos la selección de los próximos proyectos. Así que después de estos 10 vendrán otros tantos que de nuevo tienen el mismo objetivo, tienen el objetivo de hacer colaborar a los sitios, de hacer que os conozcáis entre vosotros y sobre todo, como vamos a hablar hoy, como vamos a debatir, cómo acercar la Unión Europea, los valores europeos y nuestro patrimonio común europeo a la ciudadanía. Sobre todo, interesante para nosotros es la juventud, cómo podemos acercar esos valores a la juventud. Y nada, simplemente quiero decir que estamos muy contentos y que esperemos que todo lo que discutamos hoy tenga se pueda extender a ese contexto europeo. Desde IELTS, el Buró, también lo sé porque hemos estado hablando con Miguel esta mañana, hemos estado calentando en el desayuno todas las conversaciones, ayer en la cena. Por nuestra parte, todos los resultados de las conversaciones de hoy, nuestra intención es extenderla a los sitios, porque creemos que es el valor que tiene el IELTS, el sello de patrimonio europeo, y el valor de la comunidad, que todo lo que hagamos hoy tenga ese reflejo en los demás sitios, que son muchos, son 67, son más de 200 localizaciones. Aparte del sitio transnacional de los Sisterscapes, Sergio, tenemos el Bergbund Estates también en 5 países. Y sí, el campo de concentración de Nachtweiler, que tiene subcampos en Francia. Pero estoy de acuerdo contigo que el tema de los sitios transnacionales es algo que también es muy, muy interesante, pero eso es para otra discusión. Así que nada, os he visto a todos tomando notas, creo que todo el mundo está ansioso por empezar a hablar, pues nada, Miguel, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, y también muchísimas gracias por ese dinamismo que aportáis al programa. Hemos respetado el tiempo perfectamente, con lo cual podemos continuar con el resto de la jornada. Antes de comenzar, sí que os quería compartir un vídeo que también es resultado de este proyecto, porque este proyecto tenía una parte también de comunicación, de difusión, la elaboración de un vídeo que de alguna manera, de manera muy simple para lo que es hoy en día, ¿no?, en el campo en el que nos movemos, de cara a redes sociales, de cara a la juventud, de cara a que preste atención, intentar sintetizar en un poco más de un minuto lo que representa Juste, lo que representa el sello de patrimonio europeo y lo que pretendemos hacer para que la gente se acerque a nosotros con ese ánimo, ¿no?, de no solamente conocer un lugar en sí por su historia, sino por lo que transmite de cara al resto de la comunidad, en este caso la comunidad entendida como comunidad europea. Así que pedimos al equipo técnico, por favor, que en primicia nos comparta el vídeo, que a partir del lunes empezaremos a dar difusión en redes sociales y que esperamos también podáis compartirlo vosotros en vuestras redes. Por favor. Juste, un rincón de Europa. Te invitamos al monasterio de Juste. Fíjate en este emblema. Es el sello de patrimonio europeo. Lo compartimos, entre otros, con el monasterio de Reims, el Palacio de la Paz o las minas de Almadén. Significa que el monasterio de Juste es un lugar clave para la historia de Europa. Un espacio de cultura, respeto, diversidad. Patrimonio Nacional conserva y gestiona este lugar mágico que Carlos V eligió para retirarse. Desde aquí, la Fundación Juste difunde ese legado histórico de diálogo entre culturas, donde se promueven valores europeos como la libertad, la democracia, los derechos humanos. Juste es un lugar vivo de la memoria de Europa. Conoce Juste. Conoce este rincón de Europa. No se puede decir más en menos. Y la verdad que ha sido un trabajo, una carrera de fondo, ¿no?, con muchos actores implicados. Agradecer a todas las personas que están trabajando en el vídeo y esperamos que tenga ese efecto deseado, pues, para hacer más atractivo el lugar y sobre todo vincularlo a lo que es el proyecto de Europa y los valores europeos. Así que bueno, a partir del lunes empezaremos a dar total difusión, aunque ya los que nos estén siguiendo hoy ya lo están viendo y ya lo pueden compartir si lo desean. Bueno, pues vamos a pasar a la presentación del programa. A mí, como aquí hemos estado varias personas en la batalla, ¿no?, de la organización, sí que me gustaría, y me voy a poner cara de sorpresa, darle la palabra a Elvira por si quiere mencionar algo de cara a lo que ha sido la composición del
del programa. Yo, por mi parte, deciros que la idea, como ya hemos estado comentando, es que esto sea lo más interactivo posible. No es un programa en el que tengamos ponencias y tengamos que escuchar y luego a lo mejor opinar si nos da tiempo. No, aquí se trata de opinar, se trata de debatir, se trata de que compartamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, se trata de aprender, y hemos dividido el programa en 6 temas diferentes, 2 que trataremos hoy, más 4 que trataremos mañana, todos ellos de alguna manera interrelacionados, pero esperemos que al final de cada jornada, de cada bloque, podamos tener por lo menos 3 o 4 líneas que luego podamos desarrollar, que nos indiquen cuál es el camino para ese tema concreto. Elvira. Gracias, Miguel. Pues sí, la verdad es que al final nos costó llegar a concretar el programa, porque había muchos temas que queríamos abordar, pero yo creo que hemos conseguido, ¿no?, en estos 2 días sintetizar lo más relevante en relación al patrimonio cultural y los valores europeos. Así, con todos los expertos que tenemos, pues vamos a poder llegar a esas conclusiones. Y hoy sí que nos pareció importante. Al principio pensamos en organizar la visita por la mañana, pero casi era mejor debatir ahora, esta mañana, y luego ya poder hacer una visita del monasterio con otras ideas ya en la cabeza, ¿no?, sobre lo que vamos a tratar ahora aquí. Es que eso nos pareció mejor. Vamos a hacer una visita. Bueno, primero vamos a presentaros a la comunidad religiosa, a la comunidad de paulinos que habitan el monasterio, porque fue una iniciativa también de Patrimonio Nacional cuando los monjes fueron exclaustrados ya desde la desamortización, muchísimos años, y ya volvieron en el año 58 los jerónimos, y hasta el año 88, que estaba en manos del Ministerio de Cultura. Pues los jerónimos teníamos el usufructo del monasterio, ¿no? Entonces, en el año 2009, los jerónimos lo abandonaron, y Patrimonio Nacional intentó conservar digamos, también patrimonio inmaterial y el espiritual tan importante del monasterio, hablando con el obispado de Plasencia para conseguir una comunidad religiosa que habitara en el monasterio. Sí, gracias al obispado, pues conseguimos que los monjes polacos que están aquí, que luego tendréis ocasión de saludar, pues siguen manteniendo esa espiritualidad del monasterio. Así que les saludaremos y luego haremos una visita, pues analizando todas las transformaciones que ha sufrido el monasterio, ¿no?, desde su desamortización hasta hoy en día, lo importante que han sido los fondos europeos también para esa transformación con Hispania Nostra, y los fondos que ahora mismo, con el programa de los fondos europeos, pues vamos a poder, como decía antes la Junta de Patrimonio Nacional, poner en valor, ¿no?, el monasterio con nuevos espacios. Así que eso es lo que haremos el primer día, y el segundo día, pues como comentaba Miguel, pues ya centrado en el turismo cultural, la comunicación. También contaremos con la directora de comunicación de Patrimonio Nacional, que hoy no está con nosotros, pero que ha liderado un poco la producción de este vídeo, para saber cuáles son las estrategias que podemos utilizar para difundir mejor este patrimonio, ¿no? Y luego continuaremos, como dices, pues con la cooperación, la sostenibilidad y la ciudadanía. Sí, en realidad son muchos los temas que tenemos que tocar en muy poco tiempo. Tenemos 1 hora para cada debate. Bueno, pues como sabéis también, y sobre todo agradecer especialmente a aquellos que han enviado sus contribuciones. Habíamos pedido pues un par de páginas con unas reflexiones, con unas ideas a modo de párrafo. Yo tengo aquí las que he recibido de unos pocos, suficiente para empezar el debate. Eso no exime a aquellos que no hayan cumplido en el plazo a que tengan que realizarlo, y permitirme hablar ya con esta confianza, no ya metidos en materia y metidos en trabajo, porque yo lo que he recibido me ha parecido todo muy interesante. Veo puntos en común, veo también, digamos, ideas diferentes que pueden enriquecerse unas a otras, y la idea sería, con todo esto, luego poder elaborar un documento, ¿no?, que nos pueda servir de guía y de manual de cara al final del proyecto, con lo que hagamos en Yuste, con lo que hagamos luego posteriormente en Almadén. Entonces, sí que os pediría que cuando tengáis un hueco, incluso al acabar estas jornadas, que luego podáis enviarnos, además incluso de manera más incluso enriquecida con lo que hayáis escuchado aquí,
vuestra aportación escrita, que bueno, pues siempre ayuda también la labor de los que tenemos que tomarle las ideas. Con objeto de hacerlo también lo más dinámico posible y también por empezar a alimentar el debate, voy a tomar como 2 o 3 ideas de lo que nos ha llegado y a partir de ahí pues la audiencia es vuestra, la palabra es vuestra y espero contar con vuestras aportaciones. Aquellos que a lo mejor tengáis las ideas medio preparadas y no os haya dado tiempo a enviarlas, pues también pues es un buen momento para exponer vuestras ideas y luego ya pues someterlas a consideración, ¿no? y a debate, de tal manera que al final de la jornada de cada bloque podamos decir, oye, pues mira, de esto estamos todos de acuerdo en que este punto es el más importante. No tenemos por qué realizar un gran texto, sino que la idea es que consigamos identificar puntos claves sobre lo que debamos centrar nuestro trabajo de manera práctica en el futuro, aquellos que representamos a sitios que son patrimonio cultural, ya sea europeo o no europeo, porque al final tenemos muchas cosas en común. El primer tema es el patrimonio cultural europeo y los valores europeos, que en definitiva es el centro de atención general de este encuentro. La idea es tener aquí una reflexión sobre el patrimonio como eje de la identidad y la integración de cohesión europea, algo que entendemos también es muy complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de identidad y hablamos de patrimonio, todos sabemos que tradicionalmente el patrimonio cultural está muy ligado al territorio, que es un tema que enlaza también con el tema posterior, ¿no? Pero nosotros, cuando hablamos de territorio, en este caso tenemos que pensar en Europa, no tenemos que pensar solamente en el territorio más local, más comarcal, más provincial, regional o nacional, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes retos que nos gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Cómo traspasar las fronteras, ¿no? Cómo hacer que gentes de otros países pueda identificar patrimonio con el que no está directamente vinculado como algo suyo. ¿Por qué Juste puede ser interesante o importante para un finlandés? Hablamos, no voy a salirme del mapa que hemos hablado esta mañana, ¿no? Podríamos entender algo lógico que un alemán o un belga o incluso un portugués, no tenemos aquí a Isabel de Portugal, la veremos más en la visita de esta tarde. ¿Por qué puede ser interesante o importante este lugar para un portugués por la relación de Carlos V casado con Isabel de Portugal, o para un alemán donde era un emperador que nosotros le conocemos como Carlos V de Alemania, primero de España, o para un belga o incluso holandés o luxemburgués, donde estaban las 17 provincias del antiguo reinado de Carlos V, y Gante, que actualmente hoy forma parte de Bélgica, un país muy reciente también. Cómo pueden sentir Juste también como un lugar de su identidad, de su patrimonio cultural, ¿no? Eso a lo mejor es sencillo, pero cómo llevarlo más allá, ¿no? ¿Qué es lo que significa Carlos V? Podría significar un lugar como Juste, y hablo de Juste, podríamos extrapolarlo a cualquier otro sitio, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de identidad cultural, de identidad del patrimonio cultural ligado a lo que es la identidad europea, tenemos ahí un gran reto, ¿no? Y esa sería una de las cuestiones a poner sobre la mesa. Tengo aquí ideas, por ejemplo, no voy a citar los nombres, pero bueno, algo que nos dice como las conexiones entre territorios, sociedades y, en último término, entre personas son fundamentales. El patrimonio cultural está presente en nuestra rutina diaria como habitantes del continente europeo. Cada una de las personas que habitan en Europa, sean o no de origen europeo, tienen la oportunidad de interactuar de diversa manera con el patrimonio común, ¿no? Y ahí ya entramos en otra dinámica, ¿no? Es el patrimonio de los ciudadanos, es que es relevante que sean realmente europeos o estén aquí de paso o hayan llegado después. ¿Qué pasa con el patrimonio que nos fue legado por civilizaciones que habitaron, pero que ya no forman parte de la ciudadanía? Creo que es interesante. También tenemos una contribución que nos hablaba del sentido de pertenencia, ¿no? Que es un poco lo que yo mencionaba al principio, y los diferentes aspectos que engloba este sentido de pertenencia, ¿no? La identidad institucional, como la confianza de nuestra sociedad con sus instituciones, la identidad afectivo-simbólica, como la interacción afectiva o emocional de las personas y los hitos culturales, o la expectativa territorial, que es la visión social compartida para llevar a cabo estrategias colectivas de desarrollo
territorial sostenible, ¿no? Y cómo esto debe construirse a través de un conjunto de elementos culturales patrimoniales que pueden ser tangibles o intangibles, o que pueden ser naturales o adquiridos o inducidos. Estoy yendo simplemente sobre los puntos principales para que esto nos dé lugar a alimentar el debate, ¿no? También se pone en valor cómo el patrimonio cultural es uno de los pilares de nuestra concepción política y sobre todo de convivencia óptima en lo que es la Unión Europea. O, por supuesto, mencionar lo que son los propios valores europeos que hay que tener en cuenta también muy presentes. Nosotros también, incluso en el propio vídeo, ¿no?, los queríamos mencionar de manera expresa. No se puede hablar simplemente de valores europeos. Tenemos que transmitir a la ciudadanía cuáles son esos valores europeos. Y cuando hablamos de valores europeos, anoche en la cena debatíamos también de lo que son los valores identificados como tal en los tratados, como puede ser la libertad, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la dignidad humana, pero hay otra serie de valores más allá, ¿no? Y en definitiva estos son también valores universales que nosotros nos hemos apropiado porque nos sentimos identificados, pero hay otros valores también, por ejemplo la solidaridad, ¿no?, que creo que forma parte también de nuestra identidad. El propio proyecto europeo muestra ese término de solidaridad. En definitiva, destacar el patrimonio como fundamento de la identidad europea, y luego hay otros aspectos importantes a tener en cuenta, como son, por ejemplo, el tema de la educación a la hora de transmitir esos valores europeos. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Lo estamos haciendo de manera adecuada? ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Y también el trabajo que se está diseñando por diferentes ámbitos académicos precisamente para fomentar esa identidad europea a través del patrimonio cultural, a través de la formación, ¿no? Creo que también eso es importante. Y aquí tenemos dos aspectos: lo que es la formación de cara digamos, a niveles superiores, como pueden ser universitarios, pero no debemos de dejar de lado lo que es la educación de los valores europeos a través del patrimonio desde la escuela, empezando desde los más jóvenes, porque es lo que crea el caldo de cultivo adecuado, ¿no? Creo que más o menos esto resume un poco lo que hemos recibido hasta ahora y que nos da suficientemente, digamos, input, ¿no?, para poder empezar a debatir. Así que se abre el debate y encantado de escuchar vuestras aportaciones. Elvira, por favor. Bueno, solo quería puntualizar que cuando hablamos, es verdad que era muy difícil hablar de los valores europeos y trasladarlos a visitar un lugar patrimonial, pero creo que, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos humanos, hay que recordar que los derechos culturales están presentes en la Declaración de Derechos de Naciones Unidas y también en el Tratado de la Unión Europea que has mencionado antes, Sergio. Se habla expresamente de los derechos culturales y eso creo que a través de ahí es una fórmula en la que sí que podemos vincular fácilmente el patrimonio, ¿no?, y transmitir esos valores, ese acceso a la cultura, esa conservación del patrimonio tan necesaria a la que todos tenemos derecho. Esos son valores europeos, ¿no? De acuerdo. Más, sí. María, por favor. Las cosas pensables. No he mirado a nadie, ¿eh? No he mirado a nadie. Yo lo digo, pero lo sabe. El Encuentro Nacional de Gestores de Sitio y Patrimonio Mundial, que también organiza el Ministerio de Cultura, y entonces por la tarde tuvo tiempo, porque recibí un correo ayer, entonces no había tiempo de transcribirlo y enviármelo, pero sí lo tengo escrito. Y estábamos hablando de intentar traspasar las fronteras de los países y tener ese sentimiento europeo. Yo creo que el patrimonio, si algo te permite, es viajar en el tiempo, irte hacia atrás en un momento en el que Europa no tenía las fronteras que tenemos ahora. Y en un momento en el que Europa era realmente el centro de creación de todo tipo, desde la creación intelectual más pura y dura, la creación artística, la creación arquitectónica, de ingeniería, etc. O sea, cualquier tipo de avance que hubiera en el mundo tenía su origen en Europa, y además esta creación en cualquier ámbito al final
también tenía su traslación al patrimonio. O sea que el propio patrimonio nos permite tener una perspectiva de Europa porque nos permite viajar a ese pasado en el que nosotros como continente éramos, digamos, estamos a la avanzadilla de todo y había como traslación de las modas pues, desde jardinería, desde arquitectura, escultura, es decir, todas las manifestaciones que pueda tener el patrimonio se trasladaban de unos sitios a otros, quizá a través de las grandes casas reales bueno, que también dejaban su impronta y que querían de alguna manera pues también influir en eso, en las artes, en las ciencias, en los avances tecnológicos. Todo esto finalmente tiene su reflejo en el patrimonio y tiene el reflejo en el patrimonio europeo como centro neurálgico de todos los avances que había en el mundo en un momento del tiempo. Bueno, ese es el patrimonio que nosotros hemos heredado hoy y que trasciende a todas las fronteras europeas que hoy existen y que antes estaban dibujadas de otra manera distinta y digamos que se borraban porque se traspasaban los conocimientos de un sitio a otro dentro de Europa y por extensión al resto del mundo. Y yo creo que para terminar, España en ese sentido tiene un rol además especialmente importante porque no solo nuestra Casa Real dejaba su impronta o hacía lo suyo también para influir en otros sitios de Europa. Es que también traíamos influencias de América y también llevábamos, por ende, la influencia española y europea hacia América. Con lo cual, somos también ahí un canal que extiende el patrimonio europeo lo que estaba pasando en Europa, lo que ha pasado en Europa a lo largo de la historia, hacia otro continente. Creo que es de remarcar también eso, porque el ámbito de influencia no es solo dentro de Europa, es que además influimos y muy notablemente por nuestra condición de descubridores, ¿no? Vamos a llamarlo así, ahora no se sabe mucho cómo se puede mencionar aquello, de América. Muchísimas gracias, María. Creo que he pedido la palabra y veo que Eladio también empieza a estar inquieto, así que estupendo. Venga, por favor. Yo, lo primero de todo, centrado en el tema valores. Es obligado yo hacer una mención a lo que comentaba Sergio ante la situación donde Europa se enfrenta a sus propios valores, a su propia realidad en la que estamos viviendo ahora mismo y donde el elemento cultura es absolutamente indisociable de nuestra mirada a nosotros mismos al espejo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece fundamental el partir de ese elemento núcleo, de ese elemento vertebrador absolutamente de toda la experiencia. También se comentaba anteriormente por el responsable de Europa Creativa el factor de poner la cultura en el centro de Europa. Y me parece especialmente importante en el hecho porque en cuanto al factor de reconocimiento que tiene de que no está la cultura en el centro de Europa. Estamos en la Europa de la economía, la Europa de las empresas, la Europa de las regiones, la Europa cuando quizá lo más importante que tiene Europa, lo absolutamente diferencial respecto a cualquier otra cosa es su cultura, la cultura que nos hace juntos. Que quizá dentro del bosque, cada uno metido en su último rinconcito, no nos permite ver la trascendencia y la vertebración que conlleva la cultura a lo largo de toda Europa, ¿no? Aquello de tener un poquito más ser un poco más viajado, ¿no? Y de repente, ¿no? Es que como aquí no se vive en ningún sitio, empiezas a ver y dices, bueno, cuidado, espera, no vayas tan rápido, ¿no? Porque en la medida en que tienes esa experiencia, ese conocimiento, sí que se vive culturalmente en muchos espacios de Europa, se vive de una forma muy común, muy asumido, ¿no? Estos valores. Yo tres factores o tres elementos clave a raíz de estas dos puntualizaciones iniciales. Primero, el tema de Europa, la Europa de la cultura, el asumir que Europa es cultura en toda su dimensión, en toda su esencia, en toda su perspectiva. Por otra parte, y para que no pueda parecer que de alguna forma mantengo algunos criterios que de alguna manera han sido históricamente sostenidos y soportados y nos han enseñado a entendernos y a entender Europa y a entendernos a nosotros mismos,
el hecho de entender Europa y la cultura europea no desde una perspectiva europeocentrista, ¿no? Que es lo que comentaba hace un momento también María, ¿no? Es decir, la necesidad de entender la cultura como una herramienta de apertura, de intercambio, de conexión, como un hecho vivo, ¿no? Como un producto vivo y real que está en permanente ebullición, ¿no? Y creo que seguimos estando en una Europa que precisamente uno de los principales factores, y lo ha comentado en una de los puntos, es el hecho, por ejemplo, de qué pasa con esas culturas que conformaron Europa, que ya no están, pero que vuelven. Pero que vuelven. Y que tienen capacidad de palanca tremendamente importante para decir, esto también es Europa. ¿Vale? Entonces, eso es un marco de reflexión que nos obliga de alguna forma a entender nuestro valor, pero también entender el valor de la cultura como un factor, el de la cultura europea, orientándonos hacia la apertura, ¿no? En ese sentido. Y conectando con el último punto, y por no extenderme obviamente más, entender la cultura como lo que es también, ¿no? Es un elemento de adaptación. La cultura es un instrumento de adaptación. Es un instrumento de superación, de ser mejores y poder seguir siendo, de alguna manera. Es aquello de lo de me voy a ir a China, ¿sabes? El adiós, pero bueno. Pero yo tengo la razón, o sea, la razón yo vivo, cultivo mi campo, pero tengo las flores en mi huerto para tener una razón para cultivar mi campo. Es decir, por una parte trabajo para vivir, pero tengo un motivo para vivir. Y para la cultura europea, para Europa, la cultura es una razón para vivir. Creo que está a la vista de todos, ¿no? Es decir, el parking está lleno. Entonces la gente viene aquí por suerte, ¿no? Y felicidades. Pero esto es una razón para vivir. La cultura es una razón para vivir. Eso es una forma de adaptarnos, una forma de superarnos, una forma de ser europeos, ¿no? Muchas gracias, Reyes. He tomado varias notas, creo que van a servir muy para algunas de las ideas finales, porque creo que se mezclan con muchas de las ideas que ya se han transmitido y que seguramente saldrán. Hay una cosa importante, ¿no? Es algo vivo, es algo vivo. Lo del sello de Patrimonio Europeo no es gratuito, o sea, se da el sello porque son elementos vivos, y creo que el centro también tiene que estar puesto en ese tema, ¿no? De que la cultura y el patrimonio cultural es algo vivo que puede sufrir diferentes interpretaciones. Antes hacía referencia a un elemento como, por ejemplo, la solidaridad. ¿Vale? No han podido venir algunos de nuestros queridos compañeros de Portugal con el tema de la carta de la abolición de la pena de muerte, ¿no? El Sello Europeo de Patrimonio se centra en valores, no se centra en espacios monumentales en sí mismo, no se centra en espacios físicos, se centra en valores. Entonces, es que realmente tiene una trascendencia extraordinaria. O sea, hablando de solidaridad, por ejemplo, en ese sentido, ese factor de diferenciar, ¿no? De respeto a la vida del otro. Todo esto es algo que hace que esté vivo. El Sello Europeo de Patrimonio busca estar en los valores precisamente para enfocarse hacia una dinámica vital de sus espacios, de los espacios que componen su realidad. Muchas gracias, Reyes. Sí, por favor. Bueno, yo creo que la cultura siempre ha estado viva, es decir, ha ido cambiando. Yo creo que lo importante es saber cómo podemos utilizar la cultura y el patrimonio para los problemas que tenemos hoy hacia la sociedad. Es decir, no voy a volver a lo del convenio del Faro, patrimonio cultural, no, pero los verdaderos problemas que tenemos hoy, que vivimos desde hace un año en un gran desorden, digamos que se están acabando las bases de la convivencia que habíamos establecido hace más de 80 años entre diversos países. Entonces, ¿cómo podemos hoy utilizar el patrimonio y la cultura para digamos, intentar acercarse y reafirmar los valores europeos, ¿no? El domingo pasado, nuestro país vecino, y todavía más vecino aquí,
llegó, por fin, la extrema derecha, ha tenido 30 y tantos %. Yo estuve trabajando hace 10 años en el Consejo Europeo en temas, hace 15 años, en temas de integración de inmigrantes, y siempre digo, lo mejor es que estos países de extrema derecha no han llegado ni España ni Portugal, se acabó. En Francia tiene 33%, en Alemania Allianz für Deutschland está subiendo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la cultura? Porque en el fondo todas estas son propuestas de sociedades cerradas, de odio al extranjero, bueno, y ahí digo, ¿cómo? Bueno, pues a mí se me ocurre la máxima ignaciana, es decir, en tiempos de desolación, no hacer mudanza, sino manifestarse firme en aquello que habíamos decidido en tiempos que él llama de consolación, en tiempos buenos. Yo creo que en ese sentido es muy importante reafirmar nuestros valores europeos definidos hace 50 años o más, porque el Consejo Europeo creo que 70 casi, son de verdad los que tenemos que utilizar el patrimonio en su dimensión social, en su dimensión política. En ese sentido, bueno, los itinerarios culturales del Consejo Europa, cuando nacieron en el año 87, decían, los itinerarios culturales del Consejo Europa se hacen para poner en valor los valores de democracia, derechos humanos y imperio de ley que son el Consejo Europa. No se hacen solamente por la cultura o por el turismo cultural, que es muy interesante, sino para reforzar sus valores. Entonces yo creo que nuestra reflexión debe girar en cómo, a través de una lectura apropiada de la historia, vemos lo que tenemos en común. Y yo evitaría también un poco los nacionalismos europeos, es que Europa es la leche y los demás, hace 200 años la primera economía del mundo era China y la segunda era la India. O sea que la pólvora, el papel y tantas otras cosas, la seda, en fin, el espíritu comercial nos viene quizá de allí. En fin, quiero decir que no hay que poner Europa, la mayor parte de los valores europeos son valores mundiales, son valores humanos, son valores que compartimos con mucha gente. Con otros, los chinos no, la democracia no les parece nada interesante. Bueno, a nosotros sí. Pensamos. Entonces yo creo que la reflexión debe ir cómo utilizar, cómo gestionar el problema de las identidades. Es decir, yo soy portugués y tonto, odio el español. No, perdón, usted es portugués, español, hay accidentes de historia. Es decir, cómo a través del patrimonio se ve que tenemos cosas en comunes, la historia, y cómo utilizar este patrimonio como un bien para la sociedad, para fomentar estos valores que son para resolver los problemas que tenemos hoy de sociedades divididas, de odios, en fin, cosas que hace 30 años se veía muchísimo menos, que había más un consenso, en centralidad, en las políticas, y hoy en día todo eso lo hemos roto. Y yo creo que es fundamental volver a la centralidad, al consenso, a la percepción del otro, a la apertura al extranjero, a abrir nuestra... Es decir, no vamos ahora a cerrarnos después de todas las ventajas que hemos tenido, económicas y otras, al abrir nuestra sociedad. Yo estoy con una sociedad abierta y creo que el patrimonio cultural y el turismo, en tanto y en cuanto, y Erasmus, que es fundamental. La primera vez que estuve yo aquí fue, quiero decir, en los últimos años, fue cuando le dieron el premio a la señora Corradi y cómo Erasmus ha creado de verdad europeos. Que estos son culturalmente europeos. Yo, en fin, tengo hijos en dos países distintos, la familia repartida. Estos ya no hablan son alemanes y franceses. Y, bueno, no me quiero extender, pero la idea es cómo utilizar la cultura y el patrimonio para volver a lo que fue el Tratado de Roma, no solo económico, sino de tomar la cultura como el verdadero eje a través del cual tenemos que construir Europa y intentar arreglar los problemas de sociedades divididas que tenemos. Muchísimas gracias, Elayo. Cuando decía de que es algo vivo, tiene razón, la cultura es algo vivo, nos referíamos más a el patrimonio cultural y los lugares patrimonio tienen que ser también vivos, que es lo que intentamos realizar con este proyecto del sello de patrimonio. Archivo La Poconada de Aragón.
Esto también breve, porque creo que es un poco como una reflexión primera. Después ya intentaremos tener también reflexiones por campos y más o menos unos voy a coger las ideas de los compañeros que me estaban hablando antes, por el lado. Pero me gustaba mucho la idea esta que has dicho de cultura viva, de reflexión, y también lo que has comentado tú. El patrimonio documental, en este caso yo presento un archivo transnacional, aunque sea un archivo nacional y sea un sitio, es transnacional en el sentido de que contempla documentos que ahora pertenecen como parte de la memoria de europeos diferentes, ¿no? Entonces, este patrimonio documental del Archivo de la Corona de Aragón, que nace en 1318, tiene 700 años de vida interrumpida, es una de las civilizaciones archivísticas más antiguas de Europa, prácticamente la más antigua. Es una monarquía medieval que sí que es cierto que, gracias a la cual tenemos el primer documento de la historia de América, porque ese mecanismo que ya tiene el gobierno de gestión documental. Bueno, aparte de todo esto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos con el patrimonio documental? Lo que tenemos con el patrimonio documental nuestro y el de todos los sitios europeos, en su diversidad de forma poliédrica, es que podemos divulgar la diversidad y la heterogeneidad. Cuando el Ministerio de Cultura, en la presidencia española de hace 2 años, del año 23, presidencia de la Comisión Europea, pensó, ahora me fallaba, pensó en la Asociación General de Archivos, pensó en hacer una publicación. El título fue Los pueblos de Europa, retazos de un pasado en común. Le dimos vueltas evidentemente no quisimos poner ni naciones, tampoco estados, aunque sí que estaban representados todos los estados. De hecho era el eje de la comunicación, los pueblos de Europa. ¿Por qué? Porque a través de ese patrimonio, en este caso de los archivos estatales, mostrábamos alianzas, convergencias, nexos, migraciones, el papel de la mujer, multilingüismo, estoy leyendo mis notas, relaciones económicas, descubrimientos, autodescubrimientos, interconexión, conexiones, diferencias, heterogeneidad, un pasado en común de conflictos, de amistades. Entonces, en esta visión del pasado, a través de esto, a través de los documentos antiguos, en este caso, porque tú eras un documento, ves la idea de europeidad. Y ves cómo tras un milenio de pasado en común, de carácter transversal, pero totalmente colectivo, siempre europeidad, de Europa. La palabra Europa y la europeidad está constante, es una constante en toda la época medieval. Desde los caminos, los intercambios, la visión que se tenía de unos de los otros. Se puede aprender muchísimo, se puede comprender mucho de cómo se proyecta el recorrido de la historia europea a través de estos documentos que eran como teselas de un mosaico y nos servían desde el siglo XIII hasta el siglo XXI a comprender cómo habíamos hecho este proyecto actual de Europa, que es lo que creo que nosotros podemos aportar, esa divulgación, en la heterogeneidad, en la diversidad, encontrarnos. El Archivo de la Corona de Aragón representa a una monarquía compleja, transnacional, que se refiere bastante al lema europeo de unión en la diversidad. El lema europeo, porque cuando estuvimos dándole vueltas, porque Echeariburu nos pedía a qué valores nos podemos integrar, claro, dignidad humana, los portugueses me refiero, aunque no estén representados, pero claro, la abolición de la pena de muerte es dignidad humana en mayúsculas. Es que ya no hay nada más. Entonces, claro, nosotros con el director Alberto Torra, que no podía venir, estábamos como intentando desarrollar, vale, Corona de Aragón era el imperio de la ley, por así decirlo, es decir, la ley es en una diversidad de estados, en uniones de territorios con lenguas y culturas diferentes, con tradiciones, pues logramos por intereses comunes, claro, pues tener con un aparato administrativo de gestión, vale, esta ley, este documento como el fortalecedor de las relaciones humanas o como el establecimiento de acuerdos entre pueblos, personas, tal. Este punto de Estado, Derecho, las Cortes, los Parlamentos son los primeros que se tienen testimonios y documentos, vale, pues nos ajustábamos al Estado de Derecho y a la democracia, que no eran pocos valores europeos que puede tener Corona, pero es que yo creo que trasciende un poco más y nos pasará a todos nosotros, a todos los sitios, que a través de lo que nosotros mostramos y visualizamos, hacemos comprender, es decir, las relaciones que había entre minorías como
los gitanos, que aparecen documentos, los primeros documentos sobre gitanos, minorías musulmanas, bueno, minorías, a ver, minoría de musulmanes judíos. Esta comprensión por ejemplo, el papel de la mujer, ¿no? Esta comprensión sobre el pasado, que no hablaba ni de libertad, ni de democracia, ni de representatividad, ni de dignidad humana en un sentido, porque no encontraba ese reflejo de estos valores europeos en estos documentos, pero si comprendemos el pasado, cómo hemos recorrido estos siglos, cómo se ha vivido esta interculturalidad, la presencia femenina, etcétera, podemos comprender y respetar ahora los valores como los derechos humanos, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, solidaridad, etcétera, etcétera. Es decir, ese reflejo de la documentación. Entonces, cuando más conozcamos de nuestra memoria colectiva en común, diversa, totalmente desdibujada de fronteras, desdibujada o no, sencillamente una forma de combatir, desde mi punto de vista de opinión personal, tal vez un nacionalismo identitario más fuerte, estatal, pero más fuerte sea ver cómo sencillamente esto hace 150 años ya no era así. Es que nosotros hemos conocido la Checoslovaquia y ahora ya no existe. Como tal. Entonces, bueno, yo, claro, sí, aparte de la guerra. Pero intento de alguna manera transmitir en que si hacemos comprender el pasado en común que tenemos reflejado en nuestro legado patrimonial, creo que podremos lograr, sobre todo para la juventud, si somos capaces, que eso ya iríamos a la comunicación, lo dejo para otro momento, comunicar con la juventud los valores europeos, porque creo que trasjuan bastante de nuestro propio legado de cultura común. Yo creo que ya no quiero dar más vueltas, y como justamente esa idea sobre todo eso de europeidad, la idea de Europa va por los siglos, traspasando esta unión que tenemos, esta unión en la diversidad. Y bueno, creo que es importante, de alguna manera, sobre todo, en la comunicación con los comunicadores. Muchísimas gracias, Rosa. No, creo que es un elemento importantísimo el que has puesto ahí, porque sienta las bases cuando quieres hablar de identidad, cuando quieres hablar de historia, cuando quieres hablar sobre todo de transmisión de todos estos valores, el contar con el rigor documental, ¿no? Y ahí enlazas también con lo que se ha dicho en anteriores ocasiones, porque al final todo esto es fruto de un proceso, ¿no? Se hablaba que la cultura es un elemento vivo, pero todo esto y también es un elemento para que nos permite mejorar, no recordar exactamente quién lo decía, pero precisamente cuando ves todo lo que pasaba en el pasado y que está documentado y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos, para llegar hasta donde estamos hoy, eso es todo un proceso, ¿no? Y hay que comprender y hay que tener el rigor y la capacidad y las herramientas que realmente nos permitan poner en valor esa información y no creer cualquier cosa que nos llega, que es el gran problema que tenemos hoy a través de las redes sociales. Creo que es un punto muy importante. Por favor, Miguel. Bueno, yo lo primero subrayo muchas de las cosas que habéis dicho, y yo creo que una de las claves es, lo has dicho tú ahora, Rosa, que es el hacer comprender. Entonces, hemos hablado de que la cultura está viva, de que el patrimonio está vivo, pero ¿por qué? Porque nosotros somos los que lo estamos manteniendo vivos. Si nosotros no estuviésemos hoy aquí, o toda la gente que está visitando el monasterio, esto sería piedra sobre piedra con un techo de madera. Somos los que, con nuestra actividad, con nuestra presencia, con nuestro trabajo, con nuestras visitas, con nuestra interacción con el patrimonio, estamos manteniendo vivo este patrimonio. Entonces, a la hora de entender y de construir una identidad, creo que esa también es la clave de mantenerlo vivo. La continua interacción. No tenemos que tener miedo a hacerle preguntas a nuestro patrimonio, no tenemos que tener miedo tenemos que evitar que nuestro patrimonio cultural, que nuestra cultura se congele, como se está intentando hacer, como hemos dicho, a lo mejor algunos nacionalismos en diferentes narrativas que no son representativas. ¿Por qué? Porque se centran en una parte de las preguntas. Cuanto más facilitemos la interacción, y esa es una de las respuestas que quizás podamos hablar hoy, de cómo mantener esta cultura viva, la interacción, cómo facilitar la interacción de las personas, de todo tipo de personas. Hablamos del ámbito europeo, pero esto es algo global. Cuanto más facilitemos la interacción, más preguntas se podrán hacer a nuestros sitios de patrimonio cultural. Más gente podrá plantearse por qué nuestro patrimonio, por qué nuestra historia es como es, y más podremos completar toda la imagen de la historia. Si solo nos centramos en una parte, nuestra identidad no será completa. Entonces, creo que esa
ese trabajo de resignificación es muy importante. El patrimonio está vivo, lo construimos nosotros. Lo que debatamos hoy, en 30 años, no va a ser lo mismo. Es algo que hacemos en el presente. Entonces, facilitar esa interacción a todas las personas es lo que hace comprender realmente las conexiones. Has comentado antes de hay que ser muy viajado. ¿Por qué viajas? Porque si vas a otros sitios entiendes que la iglesia que se construyó en ese sitio, la mezquita, tiene influencias de la otra punta del mundo. Europa no solo era exportadora de cultura, también era importadora de cultura. Al final, cuanto mejor entendamos las conexiones que nos unen, menos tendremos a lo que agarrarnos en las diferencias. Más fácil nos será evitar problemas como el caos que comentabas tú antes, Eladio, que quizás movimientos como los que vemos en Europa de desarrollo de narrativas mucho más nacionales son respuesta a ese caos, a esa incertidumbre que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. En el momento en el que seamos capaces de compartir todo lo que tenemos detrás, todas las conexiones, es mucho más fácil establecer una relación con alguien. Ya tienes una cosa en común, porque la iglesia de tu pueblo, la mezquita, tiene un arco igual. Eso es, exacto. Muchas gracias, Miguel. Sigue habiendo una cuestión sobre la mesa que es el cómo, que se va repitiendo y a ver si encontramos una solución, por lo menos una a ese cómo. José Juan Cano y luego Fortaleza, o vosotros, sí. Sí, José Juan, por favor. Tenemos todavía 17 minutos, soy muy estricto con el tiempo, entonces... No sé por qué. Cuando Miguel nos comentaba reflexionar, la primera sensación mía personal fue de empequeñecerme ante una realidad muy grande que es Europa, ¿no? Es decir, cómo podemos, hablo desde mi perspectiva personal, cómo podemos reflexionar, porque siempre nuestra reflexión, o por lo menos es como yo pienso, va a ser parcial, ¿no? Porque no lo tenemos todo ni tenemos todos los conocimientos. Pero bueno, partiendo de esa base de que podemos aportar visiones parciales, y por eso este think tank puede ser interesante, ¿no? Para llegar no a parcialidades, sino a algo más complejo y completo. Antes decía Eladio algo muy interesante y es reafirmar valores. Es decir, cuando alguien está en duda, lo más lógico, o la manera, entiendo, si tenemos dudas, nos tenemos que reafirmar en los fundamentos, en la base, ¿no? Y los valores europeos. En mi caso, que trabajamos de la transhumancia, ustedes saben que el término etimológicamente hablando es ir más allá de la tierra, transhumus, ¿no? Pues qué concepto más interesante desde el punto de vista de los valores europeos que el tema de la transhumancia. Eso es por un lado. En segundo lugar, antes se hablaba de ruido, de desorden, y José Manuel Fernández hablaba de las trabas que desde el punto de vista de la cultura, no se sabe quién, o yo no me atrevo a decir quién ahora, nos ofrecemos, ¿no? Yo creo que una de las posibles, no digo solución, pero de las posibles acercamientos, algunas soluciones que los ciudadanos, que la ciudadanía veamos qué es lo que se nos está preguntando, ¿no? Sobre la integridad, integración y cohesión, veamos que esos valores europeos no solo nos lo creemos, sino que para qué nos sirven en la actualidad. Sí, porque si solo vemos que la integración europea nos crea problemas o dificultades, estoy haciendo de abogado del diablo. ¿Para qué quiero identidad europea si solo me provoca problemas, ¿no? Entonces, si una de las soluciones es un programa Erasmus, porque integra de una manera, vamos, yo fui alumno de Erasmus y por eso lo puedo decir, ¿no? Es decir, integra los valores europeos de una manera muy práctica, muy resolutiva, y además desde el punto de vista de la formación, que menos que este tipo de políticas vayan asociadas a lo que está haciendo el Buró, que es aportar no solo propuestas, sino dinero, para que se pueda llegar a cabo a este tipo de soluciones. Y no me quiero extender. Muchísimas gracias. Un primer paso para pasar a la acción. Javier. Sí, bueno, yo
en la parte que me toca me gustaría un poco hablar en este punto de lo que es un poco la definición de patrimonio, ¿no? Desde el punto de vista que bueno, y quizás sea el único representante, ¿no? Pero tradicionalmente, ¿no? Y en base a los valores que estáis hablando, pues patrimonio estaba relacionado más con otro tipo de aspectos. Con iglesias, museos, o sea, iglesias, castillos, monasterios, como el que nos encontramos, ¿no? Pero muchos de los valores que se integran dentro de Europa están relacionados con otros aspectos, como el aspecto industrial, ¿no? Que es el que nosotros representamos, ¿no? En el que hay valores muy importantes como la lucha obrera, ¿no? El valor económico de Europa, ¿no? Que no está vinculado a los museos precisamente, sino está vinculado a la actividad industrial, a las minas, como no, de Europa y que también han permitido la mejora económica y que tienen que tener un lugar importante, como lo están teniendo poco a poco en el reconocimiento cultural que tienen, ¿no? Pero no ahora, sino en todos los momentos históricos, ¿no? Desde los romanos, como he dicho, que en el caso del Mercurio, hasta nuestros días, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que es un aspecto también importante, ¿no? El abanico de lo que significa patrimonio, que tradicionalmente está muy limitado a... Sí, vamos a... Es un patrimonio científico, claro, el mío. Sí. Todo. Eso es mío. Por favor. Sagres. Por ejemplo, que voy a intentar hacer una mezcla entre español y portugués, más pienso que todo es conjunta, la misma. Eu também preciso de dizer umas coisas, pero ele habla espanhol muito melhor que Sí. eu. Eu vou falar portunhol, pero não vou falar espanhol porque não sei falar espanhol. Eu vou também. tentar. Começas tu, Bueno, eu tenho umas coisas importantes que penso que são importantes para partilhar. Enhorabuena por este encuentro y gracias por la invitación, que estamos disponibles para otros proyectos conjuntos, obviamente. Yo, muy rápidamente y muy breve, porque ya fue dicho por otros participantes, quería un poco hablar sobre lo que Eladio Galeano pienso que ha dicho, que tiene que ver con la actual conjuntura política portuguesa y la importancia que el patrimonio y la cultura tienen. Sí, no, es muy importante. Es un tema muy importante para todos. Es muy importante, porque si el conocimiento de la historia, no te preocupes, no es nada. El conocimiento del patrimonio y de los diferentes valores que están siempre cambiando es muy importante, porque Sagres, que fue un muy importante centro de peregrinación a San Vicente, donde estaban cristianos, musulmanes, mozárabes, y pienso que tenemos que buscar ese conocimiento para transmitir a las personas de hoy, para una reflexión sobre esa intolerancia que existe hoy un poco por toda la Europa. Es una tendencia que se está dentro de la Europa. Entonces, quería aquí dejar la importancia del conocimiento y de la tolerancia del pasado y la convivencia para podermos transportarla para el presente. Eu queria falar sobre diferentes coisas distintas. Pero me ha interesado mucho cuando se fala en patrimonio como instrumento de superación. Acho que el patrimonio que nos interesa traer para este debate no es el concepto de patrimonio do pasado. Para mí y para los estudos críticos de patrimonio, el patrimonio es algo que se construye ahora, no momento presente. La historia fala do passado. O patrimônio não fala do passado. O patrimônio é o que nós herdamos do passado e o que fazemos com este legado agora, nos dias de hoje. Portanto, para mim é muito importante e o projeto o Sello do Patrimônio Europeu é isso que é grande, tem esse potencial de trazer o patrimônio cultural como projeto de cidadania. Qual é a mais-valia
tiene para resolver las cuestiones cruciales, para te ayudar a resolver los grandes desafíos actuales de las sociedades. Cultura, claro que es importante, pero la cultura europea es muy importante, pero también debe siempre en diálogo con encontros y desencontros con otras culturas y con otros povos a nivel mundial. Os valores europeus, para mim, são os valores que nós aqui falamos, os 6 valores oficiais que estão indicados no Tratado de Lisboa, são valores muitíssimo importantes, mas temos que ter um pouco de humildade de reconhecer que esses valores não são apenas valores que nasceram aqui neste continente. Existem muitas outras formas de falar destes conceitos, destes valores, podem ter outros vocabulários, outras gramáticas, mas existem com certeza em outras zonas do mundo. Posso dar alguns exemplos de realidades que conheço um pouco melhor, mas o que eu queria aqui trazer era o conceito de patrimônio. Que patrimônio estamos falando? Patrimônio não é do passado, é algo que está a ser construído aqui, que nós neste momento estamos construindo, é algo que é um processo de cidadania, portanto, que tem que envolver os cidadãos para construir em conjunto com os valores que nossas comunidades atribuem a cada um destes patrimônios. E outra questão que para mim é importante, o patrimônio é também uma narrativa que se constrói. Patrimônio enquanto processo discursivo, processo de criação de uma narrativa. E tentando ligar um pouco isto e também outra questão, conectar. Outra questão que me parece importante, porque se fala muito, o tema desse primeiro tema é patrimônio como eixo de identidade. A identidade o patrimônio e a identidade são dimensões que estão conectadas, mas muitas vezes a questão da identitária se utiliza muito por algumas narrativas ultranacionalistas. Narrativas fabricadas. Sim, e temos que ter algum cuidado e poder refletir sobre isso, porque a identidade é algo que é amplo, que se amplia sempre. A identidade não vem para trás, não repite. Retrocede. Sim, não retrocede. A identidade é algo que está em constante transformação, em constante mudança, metamorfose, que inclui sempre novos elementos. Não existem elementos que se excluem. A identidade é sempre algo que inclui. Não nos devemos esquecer disso também. Portanto, eu queria trazer estas questões para debate. Acho muito importante assumir que patrimônio também é falar de política e deve ser assumido. Esta é a minha opinião pessoal. A cultura sim tem que estar incluída a cultura e o patrimônio no centro do debate político atual e de forma clara, explícita e não apenas na retórica. Devemos considerar que os valores que nós aqui falamos de democracia, de direitos humanos, de solidariedade, de tolerância ou de outros conceitos que queramos integrar, como, por exemplo, outros que para nós em Sagres são importantes, como o conceito de sacralidade, de mundivindência, de ultrapassar visões mais restritas, de incluir, de ultrapassar fronteiras, devem ser integrados. Não sei se tinha aqui mais uma ideia. Que era outra questão importante, que era Sagres. Pronto, eu vou falar um pouco mais da realidade que conheço, que é o promontório de Sagres, só para dar aqui um pequeno exemplo. O património de Sagres, a fortaleza de Sagres foi distinguida como marca do património europeu, não apenas por ser o lugar associado ao infante Dom Henrique e ao início do processo expansionista português, ou dos descobrimentos portugueses, como queiram chamar, mas também porque incluiu
a paisagem cultural, o território, e esse território tem várias dimensões patrimoniais que são extremamente relevantes também, perdona, que são também, eu vou tentar, estou a falar português, não? Que integra várias dimensões patrimoniais que são também muito relevantes em contexto europeu. Uma delas, o que o Luciano estava aqui a pouco a referir, a questão do culto vicentino. Estamos a falar de um lugar que é mítico, um pouco lendário também, pero que sabemos que esse lugar existiu, que acolhia durante mais de 4 séculos peregrinos de diferentes geografias, de diferentes crenças religiosas, que iriam para este lugar. Era um lugar de encontros. Estamos também perante um lugar que desde sempre, desde a antiguidade, era um lugar que se designava de promontório sacro. Promontório sacro era um lugar sagrado onde os deuses, onde apenas os deuses podiam pernoitar. Os seres humanos, os homens não iam a Cabo. O Cabo, que é atualmente o Cabo de onde se situa a fortaleza de Sagres. Bom, depois temos, claro, o Infante Dom Henrique e todo o movimento expansionista que está ligado a Lagos e que nós também não nos podemos esquecer que Lagos detém um património associado à escravatura que é extremamente relevante, que foi considerado nesta candidatura, mas infelizmente... Não. Está integrado na candidatura, está assumido na candidatura, mas o município, a municipalidade, o ayuntamiento de Lagos, até o momento não sabe gerir muito bem esse patrimônio. E é um patrimônio que, para mim, há um outro exemplo de um patrimônio semelhante a nível mundial, que é, neste momento, esse patrimônio da Unesco, porque nós estamos perante um achado arqueológico muito relevante, que é o cemitério de... Não é um cemitério, é um lugar de descarte, de basura, de um grupo de africanos, um dos primeiros grupos de africanos que chegaram a Lagos para serem comercializados e depois como escravos. Portanto, este património, Sagres tem muitos exemplos de patrimónios que são muito relevantes, do ponto de vista para comunicar a necessidade de considerar as diferenças no intercâmbio cultural, permite-nos refletir sobre questões atuais, desafios atuais, mas também tem estes patrimónios que são desconfortáveis e que neste momento há várias zonas da Europa já se começam a falar. Em Lisboa sim, em Lagos ainda não. Em Lisboa já se é a realidade que nós sentimos. Já temos que concluir. Pronto, eu gostava de não quero monopolizar, mas acho que é importante assumir património enquanto projeto de cidadania. Muchas gracias, María. No tenemos mucho tiempo. Teníamos 2 intervenciones por aquí y tu minuto lo voy a dejar para la siguiente. No te importa, Sergio. Sí, Felipe, por favor, y luego Marcos. Muchas gracias. Igual hay espacio para todos. Lo bueno es que todos queremos tomar la palabra. Sí, por favor, Felipe. Muchas gracias. Bueno, no sé por dónde va a salir mi intervención. Soy normalmente, como en mis clases, muy deslavazado. Entonces, bueno, la primera pregunta que le voy a hacer retórica a mis alumnos de hoy, perdón, ¿se sienten cercanos a la sociedad desde sus puestos de trabajo? Mi primera pregunta y mi primera duda que tengo para mí también. Hace unos años, bastantes, en un curso de verano que van a ver por dónde voy, porque esto es como una historia, en Badajoz, sobre desarrollo rural transfronterizo, invitamos a Camilo Mortagua. Después, si no lo conocen, el resto lo pueden explicar. Y fue como ponente al curso de verano. Pensábamos que no iba a ir, pero fue. Y hablando de desarrollo rural, Camilo Mortagua, un genio para mí en la retórica, decía que sobre desarrollo rural había infinidad de médicos que habían tratado el problema del desarrollo rural, que habían emitido miles de diagnósticos, pero que ningún médico le había dicho dónde estaba la farmacia donde se compraba esa receta.
Vamos por el cómo. La segunda idea es que, bueno, yo soy un auténtico defensor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque pienso que falta el objetivo número 18, que es cómo conseguir los 17 anteriores. Eladio hablaba, con toda la razón del mundo, de las dimensiones de la cultura desde el punto de vista social, económico, político, institucional, incluso territorial. Claro, la identidad o el marchamo que podríamos buscar para la identidad europea, como sentar y sentir esas bases de la cultura europea, parten también de la perspectiva que tenemos ahora mismo, o que tiene sobre todo la sociedad, del desarrollo sostenible, que para la sociedad se está convirtiendo en desarrollo soportable y que estamos a nada de que sea desarrollo insoportable. De ahí que yo a esas dimensiones de la cultura le añadiría una dimensión más que la tiene, pero olvidada, que es la dimensión humana, o si quieren, humanista. ¿Desde qué perspectiva? Porque creo que la identidad de la cultura europea debería proyectarse más hacia el sujeto y menos hacia el objeto. Evidentemente la cultura tiene una proyección económica, pero se ha olvidado al sujeto y se ha cambiado por el objeto. Y vamos al cómo. Ahora que va siendo la hora de la comida. Es decir, ¿cómo podemos conseguir esa identidad? Pues volviendo a la pregunta que les hacía al principio, a que la sociedad sea parte del proceso, a que cualquier herramienta que se ponga en marcha sea inclusiva y cercana, a que la sociedad se sienta parte del proceso, es decir, ahí es donde está la identidad territorial, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, y otra cosa es el sentimiento de pertenencia que transmite la cultura, independientemente de la identidad que tenga cada uno, porque la cultura y el patrimonio transmite sentimiento, transmite emociones, y eso está mucho más allá de cualquier marco territorial. En tercer lugar, la sociedad debe tomar parte, es decir, ser activa en la toma de decisiones y en los procedimientos. Y en cuarto lugar, yo pienso que además sería necesario que fuese o hiciese participación, es decir, que se implicase en la cooperación y en los procesos de transmisión de la cultura y el patrimonio de lo local a lo transnacional. Ya no me refiero solo a lo europeo. Es decir, la identidad europea de la cultura, bien, perfecto, pero la frontera no está cerrada, la frontera es abierta, porque Europa es América, América es Europa, Asia es... Bueno, el sentido de globalidad responsable no se nos debe olvidar, y esa es un poco mi idea que quería transmitir. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que son muy interesantes y pueden comentar algo también de cómo la importancia de implicar a la ciudadanía, a la comunidad en el proceso de manera activa. Creo que es algo fundamental. Y la pregunta me parece muy oportuna de es que nos sentimos realmente, nos sentimos cercanos a la sociedad. Creo que nos puede hacer reflexionar bastante. Por favor, Carlos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Yo vengo del Ministerio de Exteriores y sé que ya vamos pasado de tiempo, pero esto no sé qué Secretaría de Estado de la Unión Europea. Creo que habla ahora de valores europeos y me callo, pero olvídate que no. Bueno, además de estar en el Ministerio, yo soy de formación arqueólogo y antropólogo, entonces me va a costar mantener el papel institucional, pero algunas cosas las diré cuando me acaben acabando y estamos en la comida, la cena. Pero me gusta mucho lo que ha dicho Eladio, porque me ha recordado a temario de antropología, de lo que es la cultura. Además, obviamente la cultura es un instrumento adaptativo, es algo que utiliza el ser humano para adaptar a la naturaleza y así poder sobrevivir. Entonces, por lo tanto, es un elemento que se puede elegir, se puede seleccionar. La Unión Europea, a la que pertenecemos desde hace, tomando la historia humana, hace poquísimo tiempo, es un proyecto político, no es un proyecto cultural, es un proyecto político y militar. Y lo estamos viendo ahora. Esta semana con el debate sobre Eurovisión, algunos recordaban por qué se creó ese concurso. Ese concurso tenía un fin, evidentemente,
el político de, conjuntamente, confrontación con la Unión Soviética. Es un concurso político, evidentemente. Entonces, la Unión Europea es un proyecto político, no es un proyecto cultural, como pudo ser, por ejemplo, la unificación italiana. Allí sí hay un resurgimiento, pero en Europa lo que ha habido, la primera unión es la del carbón y el acero. No ha habido una unión cultural. Sin embargo, Europa, como tal, es un concepto mucho más amplio que la Unión Europea, sí es una realidad cultural. Entonces, la Unión Europea sí puede elegir esos elementos de la cultura europea, esos elementos comunes, e introducirlos como parte de su discurso, introducirlos dentro del patrimonio. Por decir un pequeño cómo, cuando uno va a los sitios, normalmente cuando uno accede al patrimonio y a la cultura, pienso sobre todo en los sitios. Es cierto que los lugares de documentación como historiador son importantísimos, pero normalmente la gente accede sobre todo a los lugares como turista, habitualmente. Entonces, no sé si es una sensación compartida, pero cuando uno va a un lugar, yo cuando me fijo en los discursos que hay de los lugares, son muy cerrados. Incluso, no es que ya el discurso llegue a lo local o a lo regional, es que son del propio sitio, es decir, te explican ese castillo, te explican ese monasterio, te cuentan la historia concreta de las personas que lo fundaron y demás, y no te lo conectan ni siquiera con la realidad regional, y mucho menos con la europea. Te he puesto, Miguel Ángel, en los deberes que voy a hacer. Yo no sabía que no los podíamos saltar. Ahí no habría sufrido tanto, pero ahí te he puesto una retahíla de sitios. Yo me he dedicado a la prehistoria y, claro, la prehistoria está desaparecida completamente en los discursos que estoy escuchando. Lo que digo es hasta la Edad Media y punto. Pero en la prehistoria hay fenómenos que sí que son paneuropeos, de verdad. Una época en la que no existían las fronteras. Cuando te pongo en los recintos de fosos, que no sabes tú seguramente en tu vida, que los portugueses tienen maravillosos ejemplos, es una realidad en la que entre el 5000 y el 2500 antes de nuestra era, más o menos, desde Ucrania hasta Portugal, desde Dinamarca, las Islas Británicas hasta Gibraltar, toda Europa decide construir el mismo tipo de sitios. En unos son lugares simbólicos, en otros se interpretan como viviendas, y eso ocurrió en toda Europa. No hay ninguna mentira de eso, ni en el patrimonio, ni aquí, ni se han creado redes, ni nada. Es decir, el patrimonio, por cumplir el patrimonio se puede elegir, se puede decidir qué discurso dar. Estamos en un sitio que es un monasterio vinculado a la monarquía. Se me ocurren pocos ejemplos más de cómo eso es una narrativa puramente española. Es decir, alguien ha dicho los discursos, es un discurso construido, es un discurso creado. Todos los discursos, todas las narrativas son creadas. Lo interesante es que nosotros tenemos un interés de fomentar unos valores que me suena que efectivamente se están perdiendo, están en riesgo total. El patrimonio sí que se puede utilizar de forma activa para introducir esos discursos y hablar de esos valores. Que en los sitios que tienen el sello del patrimonio europeo o en toda la red de patrimonio que hay en la Unión Europea o en España, se introduzca ese discurso cuando uno va a ver un cartel, cuando van a hacer la guía, es decir, lo que llega de verdad al ciudadano, que es con lo que se queda. Todo eso se puede introducir y conectar con otras realidades, con otros lugares y sobre todo con los valores. Que cuando uno vaya al maravilloso parador de San Marcos, además de decirle que aquí hay un convento que está asociado a una iglesia, pues a lo mejor le puede contar que había un campo de concentración. Es decir, la gente elige lo que nos acompaña. Sí se transmiten valores. Entonces, creo que es por eso. Sí. Pues muchísimas gracias, Marcos, también por ya entrar en propuestas concretas, ¿no? Que creo que son interesantes y además que va muy en línea, ¿no? Cómo ha ido recorriendo el discurso de este bloque de la mañana, ¿no? Cómo hemos encontrado algunos puntos de confluencia. Yo tengo aquí muchísimas notas, muchísimas palabras que creo que pueden ayudarnos a definir, digamos, temas concretos dentro de este bloque. Hay ligando todo un poco para llegar a un cómo, ¿no? Para llegar a un cómo que creo que las digamos, orientado muy bien, y también que da respuesta a la pregunta que ha planteado Felipe, es la parte del compromiso de los propios sitios, y bueno, no de los sitios en sí, de los gestores de los sitios, ¿no? Para realmente introducir el discurso, introducir la narrativa, como hemos hablado, introducir esa dimensión transnacional, transtemporal, que tiene toda la identidad ligada a cada monumento, ¿no? A cada sitio,
que tiene un sentido porque hay personas detrás, ¿no? Como hemos dicho, que de alguna manera le dan un sentido a esas piedras, a ese lugar, a ese patrimonio con sus muchas diferentes formas. Pero yo lo resumiría todo que al final, si hay una lección que podemos sacar de esto y algo que tenemos que, digamos, tirar hacia adelante y que tenemos que ponernos las pilas, es que nosotros mismos tenemos que creernos que esto es posible y comprometernos con diferentes acciones que pueden ir desde incluir a las poblaciones locales, con especial énfasis a los jóvenes, desde cambiar los relatos de la información que se muestra, desde incluso utilizar, que eso ya lo veremos más adelante a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales o la comunicación, herramientas que acerquen al público, pero en definitiva ahí va a hacer falta un compromiso por nuestra parte de decir, esto es una responsabilidad la que tenemos encima, y creo que todos los que estamos aquí por nuestros diferentes puestos, ¿no?, funciones, responsabilidades, tenemos esta responsabilidad adicional de cómo los sitios que gestionamos, a los que nos sentimos vinculados, o incluso, bueno, en el campo de la universidad, que no gestionáis un sitio, pero vosotros gestionáis personas que son, digamos, destinatarios de ese conocimiento ligado al patrimonio cultural, cuál es nuestro, digamos, ya no solo compromiso, cuál es nuestra acción, cuál va a ser nuestra acción de cara al futuro para mejorar lo que nosotros ofrecemos a aquellos que nos visitan. Aquí visitan el monasterio, ayer lo hablamos en la cena, no son 130, 140.000 personas al año, a lo mejor más. Yo estoy hablando de cifras de hace unos años, pero a lo mejor ahora incluso más, ¿no? Porque se ha ido mejorando, se ha ido dando más proyección. Miles de personas. Yo esta mañana cuando llegaba incluso he tenido problemas para meterme con el coche porque había 2 autobuses ahí bloqueando el... Entonces, que todas esas personas de alguna manera, ya no solamente los que son usuarios de una actividad concreta académica de las que se organizan en la Fundación, que todas esas personas que pasan por aquí, o si no todas, un porcentaje lo más alto posible, acaben yéndose a casa con un concepto de que esto es un lugar que forma parte de la historia de Europa, que nos conecta con otros lugares y que de alguna manera promueve y contribuye, y participando en los mismos también ellos pueden contribuir a ese bienestar común que intenta la Unión Europea. Yo hay solamente una pequeña observación, y estoy de acuerdo que la Unión Europea nació como un proyecto político no cultural, pero sí que creo que hoy en día sí que es un proyecto cultural, porque las cosas se transforman, ¿no? Y al final la ciudadanía tampoco era un proyecto de los ciudadanos, ahora es un proyecto de los ciudadanos, ¿no? No había un parlamento y ahora hay un parlamento, y la sociedad demanda ese papel a Europa, que en cierto modo está ahí un poquito escondido, pero creo que sí que se ha convertido, quizás se les ha ido un poquito de las manos, para bien, pero se ha convertido también en un proyecto cultural, y creo que tenemos que aprovechar esa demanda también que existe por parte de la sociedad. Sí. Pues muchísimas gracias a todos con este primer bloque, que nos hemos retrasado unos minutillos. Tenemos otros 45 minutos para pasar al bloque siguiente, o continuar la discusión de este ligado al bloque siguiente, más digamos, a nivel práctico, ¿no? Porque vamos a estar aquí sentados, si alguien necesita salir, un momento no hay ningún problema, ir al baño, podemos entrar, salir, sin acabar. Si podemos salir y bajar un poquito más tarde a comer, 5 minutos, podemos hacer una pequeña pausa, si preferís. Y luego tenemos una compañera como Salustier que os va a estar llamando. Cuando alguien se va, no es porque nos quiera escuchar, es que estamos haciendo una serie de entrevistas también para redes sociales, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues... sí, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, que podamos estirar las piernas y volvemos, ¿vale? Y luego lo ganamos de...